Buenos días a todos. Nos da mucho gusto ver a tantos conectados. Bienvenidos a su segunda sesión del curso Salud y Bienestar en el entorno laboral. Quienes nos acompañaron el fin pasado y están de nuevo aquí, pues muchísimas gracias. Y a quienes son nuevos, pues bueno, nos iremos presentando y presentando la fundación en un ratito más. Mi nombre es Edith Guerrero y me acompaña mi compañera Lourdes Rosas el día de hoy. Hola a todos. Hola. Y bueno, pues empezamos con la presentación. Gracias. Ok. Esa es la del final. Empezamos al revés. Gracias. Bueno, esta segunda sesión se llama Mobbing, una reflexión personal. ¿Por qué hemos decidido darle este título a esta sesión? Pues estamos en un momento en el que justamente es muy bueno para voltear a vernos, para echarnos un clavado adentro y poder reflexionar sobre muchas cosas que hacemos cotidianamente y que con esta prisa que tenemos a veces por llegar al trabajo y los tiempos de traslado, pues no podemos muchas veces tener este tiempo que estamos teniendo ahora que estamos encerrados, ¿no? Para reflexionar sobre cómo actuamos, sobre nuestras conductas, sobre muchas cosas que pues vamos haciendo día a día. Y entonces este curso es una invitación a ustedes para que reflexionen sobre el entorno laboral que tienen, sobre sus conductas en el entorno laboral. Si bien ahorita pues estamos en una normalidad o pues medio rara, ¿no? Que estamos en el mundo virtual mucho, pues también es un entorno laboral al final de cuentas. Y esto es también para que se preparen un poco en el momento en el que regresemos a esta nueva normalidad, que ya tengamos que ir a las oficinas, a nuestros centros de trabajo, y que se lleven esto en cuanto al tema de mobbing o acoso laboral. Y bueno, yo tengo, no, la que sigue, por favor, no encuentro dónde pasarle. Bueno, me presento con ustedes. Nuevamente, soy coordinadora del área de mobbing en Fundación en Movimiento. Es un área que abrió el año pasado. Tenemos un año más o menos trabajando este tema. Y soy psicóloga. Tengo una maestría en psicoterapia gestal. Soy especialista en el tema de acoso laboral y escolar. Y tengo una certificación por el conocer para impartir cursos de manera presencial y una certificación internacional en el uso de metodología y materiales Lego Serious Play para organizaciones. Mi compañera se va a presentar con ustedes. Bueno, pues ¿cómo están? Buenos días. Yo soy Lourdes Rosas, trabajo también para Fundación en Movimiento y yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación de profesión, pero ya llevo un buen rato dedicándome al desarrollo humano. Tengo una especialidad como logoterapeuta, también estoy certificada por el Conocer para ser facilitadora a nivel gobierno. Tengo una certificación como Coach Life y estoy cursando mi especialidad en terapia gestalt. Llevo mucho tiempo ya trabajando para Fundación en Movimiento y bueno, especialista finalmente en temas de bullying y ahora también muy metida en el tema del acoso laboral. Okay. Bueno, pues voy a empezar o me gustaría empezar por platicarles, porque yo sé que algunos de ustedes pues no se han podido conectar en veces anteriores o no han estado con nosotros.
Entonces, quisiera platicarles un poco de qué es lo que hacemos en Fundación en Movimiento. Fundación en Movimiento básicamente lleva 10 años trabajando el tema de bullying. Somos especialistas en la prevención y erradicar bullying, llevando nuestras campañas a escuelas principalmente y algunas instituciones que nos lo han solicitado. Tenemos un segundo programa que es el programa de Cultura de Paz. Aquí nos dimos cuenta de la gran necesidad que hay a nivel sociedad de ir fomentando toda esta cultura, porque es una cultura, el que la gente podamos vivir en entornos tranquilos, en entornos pacíficos y no estarnos metiendo el pie unos a otros. Entonces, para nosotros fue muy importante el ir cambiando esta manera de ver las cosas y por eso es que tenemos todo un programa que está dirigido completamente hacia una cultura de paz. Y por último, tenemos el tema de acoso laboral o mobbing, que bueno, este finalmente lo hicimos por dos razones. La primera va completamente de la mano al tema del bullying, porque las raíces finalmente son las mismas, ¿no? ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el mobbing? Es violencia contra otra persona. Entonces, nos importó mucho atacar desde la raíz y pensar, a ver, muchas veces, ¿por qué se dan las situaciones de bullying? Se dan porque muchas veces los mismos papás, los mismos padres de familia o las madres de familia que llegan de un entorno laboral nocivo, en donde todo el tiempo estuvieron siendo agredidos, el jefe los cargó, los llenó de carga excesiva de trabajo, etcétera, pues llegan demasiado estresados a casa. ¿Y con quién se desquitan? Pues muchas veces con las personas que están en casa, con la esposa, con los hijos. Y entonces esto hace que de alguna manera se vaya haciendo el círculo violento. Y estos niños empiezan a creer que la violencia es normal y pues estas conductas las llevan también a su entorno escolar, a la escuela. Eso por un lado. Por otro lado, también creímos que era muy importante porque nuestras campañas finalmente se dirigen en las escuelas también a los maestros. También nos dábamos cuenta de que muchas veces en el entorno escolar no había un buen ambiente entre los maestros, entre los profesores, y entonces eso los niños también lo estaban resintiendo, ¿no? Las escuelas tenían un ambiente nocivo, un ambiente de bullying, porque sus mismos maestros no se lograban poner de acuerdo. Entonces dijimos, creo que también es muy importante llevarles este tema a los maestros y finalmente ya lo hicimos extensivo a cualquier tipo de institución que esté interesada en mejorar su ambiente laboral. Entonces, estos son como los ejes rectores que nos orientan y en los que estamos enfocados dentro de Fundación en Movimiento. Pasamos a la otra. Si le damos a la otra, Edith, ¿tú tienes el control? Sí, pues es que ya le piqué, pero no, no, no quiero. Disculpen, son detalles Ya estoy técnicos, yo, pero bueno. ya estoy yo. Ok, bueno, creo que ya en un principio se les notificaron cuáles eran algunas de las reglas, nada más las repito rápidamente, todo el tiempo vamos a tener los micrófonos en silencio. De repente les vamos a dar opción de que ustedes den su opinión o contesten algunas preguntas, entonces les vamos a sugerir que escriban dentro del chat. Les pedimos a todos tener un material de trabajo que consiste en hojas o un cuaderno y una pluma, porque a veces habrá que anotar algo y desde luego les pedimos respeto, ¿no? Todos aquí opinamos y pensamos diferente, entonces respetar lo que las demás personas escriban o lo que pregunten. Y va a llegar un momento en el que les vamos a pedir que hagan algunas actividades en subgrupos. Aquí Altair nos va a hacer favor de llevarlos a ustedes de la mano, formar subgrupos para hacer algunas dinámicas. En este momento sí se les activarían los micrófonos para que ustedes pudieran participar y les pedimos respeto en todo momento. Les vamos a dar unos tiempos cortos, limitados, para que ustedes
expresar lo que se les haya pedido. Y bueno, en caso de que hubiera alguna falta de respeto, que esperemos no sea el caso, obviamente retirarse inmediatamente del subgrupo y favor de notificárnoslo. No sé si quieras mencionarles tú lo del chat, Edith, lo del link, perdón. Sí, en la siguiente slide, por favor. Gracias. Bueno, uno de los beneficios, que además de los que dicen aquí, por supuesto, de estar en este curso, es que al final nosotros les pondremos un link para que se puedan registrar con nosotros en Fundación Movimiento. Yo sé que ya se registraron para el museo y pondrán su correo electrónico y su nombre al final, pero para nosotros es muy importante también tener sus datos y a quienes se registren en nuestro link les mandaremos una bitácora de registro y un test para identificar el acoso laboral. Ok. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que principalmente te vas a llevar al tener esta plática del día de hoy? A nosotros nos es muy importante que logres identificar exactamente cuál es la diferencia entre mobbing y situaciones aisladas de conflictos, de desacuerdos con algunas personas de tu entorno laboral, porque sí hay diferencia. Ahorita vamos a ir adentrándonos y que tú sepas distinguir cuando realmente ya estás siendo parte de una situación de acoso laboral o de mobbing. El segundo, es muy importante que te lleves, y que ojalá sea el caso, que te lleves muchos elementos que te ayuden a prevenirlo, pero desde lo personal. O sea, no queremos aquí que te vayas con este afán de ¿y qué hago si lo sufro? ¿Y qué hago si lo tengo? La idea es que antes de que lo sufras, antes de que lo estés viviendo, o si ya lo estés viviendo, tú veas desde ti qué es lo que puedes hacer tú como persona, qué es lo que te puede llevar a moverte, qué es lo que te puede llevar a cambiar, etcétera, para que no permitas estar en este tipo de ambientes, ni que se te haga, ni que tú lo estés haciendo, desde luego. Esa es la idea de este curso principalmente, el responsabilizarnos de qué estoy haciendo yo frente a una situación de mobbing. Vamos a la siguiente. Ok, pues vamos a empezar por ya entrarle a la definición. ¿Qué es mobbing? Aquí, antes de que nosotros les demos una definición como tal, nos gustaría que ustedes en el cuaderno que tienen a la mano o en la hoja que tienen a la mano, escriban una breve definición con sus palabras. ¿Qué es para ustedes el mobbing? ¿Cómo lo entiendes? Les vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan hacer su propia definición. Ok. Bueno, pues entonces vamos a ver realmente qué es para nosotros el tema del mobbing. Nosotros tenemos en Fundación en Movimiento una definición y aquí lo importante y que queremos que ustedes hagan después de haber hecho su propia definición es que por favor vean dentro de nosotros lo que estamos subrayando y lo que estamos poniendo en negrillas son las características principales que hacen que una conducta sea catalogada como mobbing. Nosotros lo definimos como toda actitud o conducta constante, ¿sí? Fíjense aquí bien, está como la primera premisa importante. Una conducta que sea constante de una persona o un grupo hacia otra y, importante también, que sea en el lugar de trabajo. Para que sea mobbing tiene que ser en el lugar de trabajo y que finalmente esté atentando contra la dignidad o integridad tanto psicológica, tanto física y emocional de una persona. Y aquí siempre vamos a estarles hablando todo el tiempo, tiene que haber una intención. Cuando está la intención de la otra persona o de un grupo de molestarte, de humillarte, de casi orillarte a que tú definitivamente renuncies y dejes tu trabajo, entonces está existiendo una situación de mobbing. Eso es lo que queremos que quede muy claro. Entonces, aquí lo importante es que tú revises la definición que tú tenías y que veas
qué tan claro estabas en el tema, si estabas realmente en lo cierto o si te faltaba añadir alguna de estas características para que ahora lo internalices y digas, ok, mi definición estaba similar, pero me faltaba poner que tiene que ser constante, que tiene que ser en el lugar de trabajo y que tiene que siempre haber una intención de parte de la otra persona. Entonces, esta era la finalidad de darles la definición finalmente de lo que es el mobbing. Aquí nosotros hacemos mucho hincapié en que siempre en el tema de la intención. ¿Qué sucede cuando estamos hablando de una intención? Cuando hay una intención es cuando la persona definitivamente se propone hacer algo. Ya tienes en mente, ya hiciste un análisis previo, ya tienes una estrategia antes de hacer algo o simplemente ya pasó por tu mente una idea que finalmente quieres que se convierta en una acción o comportamiento. Ya no es algo que se hace por reacción. Y además, esta intención es lo que lleva a hacer que muchas veces las conductas tengan una frecuencia, una repetición y una constancia. No es lo mismo cuando el típico que nosotros decimos es que fue sin querer. De repente hablamos de más, de repente hacemos cosas que no queríamos haber hecho y lastimamos a la otra persona. Ahí pues definitivamente lo estamos haciendo sin una intención. Pero cuando ya pasó por nuestra mente el quiero que esta persona renuncie, quiero que esta persona quede mal con su jefe, quiero que a esta persona no le salga bien el reporte, etcétera, etcétera, ya está viendo una intención y eso lo van a ir ustedes notando pues en cuanto vean que ya está haciendo una conducta frecuente. Sí, vamos a la siguiente. Ok, ¿sabías que les voy a dar aquí algunos datos estadísticos? El 85% de las organizaciones en el país son tóxicas. Esto es un punto muy fuerte, muy grande, y esto nos habla de que muchas empresas no toman en cuenta el capital humano, se preocupan más por la productividad, porque haya un buen equipo de ventas, porque el liderazgo esté bien, etcétera, etcétera, pero en sí no están viendo qué tienen de valioso en las personas que conforman su empresa. 7 de cada 10 mexicanos han sufrido mobbing, se pueden dar cuenta que es una cifra bastante alta. La depresión y ansiedad cuestan a la economía mundial $1 billón anual en pérdidas de productividad. Entonces, esto nos es muy importante y transmitirlo a cualquier persona que tenga una empresa es no nada más el mobbing hace un daño emocional a tus empleados y que finalmente afecta a tu ambiente, sino que además baja totalmente la productividad de tu empresa el hecho de que ellos no se sientan bien trabajando, el hecho de que el ambiente esté pesado, de que el ambiente sea nocivo. Entonces, pérdidas monetarias son grandes cuando hay un ambiente de mobbing o un ambiente nocivo en una empresa. En el 2019, que esto es lo más importante que queremos decirles, internacionalmente ya se están empezando a aplicar algunas medidas que tienen que ver con el tratamiento del mobbing. O sea, ya es un tema que tanto la OMS y algunas instituciones se están dando cuenta que realmente afecta la salud, que realmente es un tema que afecta en el área laboral. Y entonces les dejamos aquí unos ejemplos. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo ya incorporó la obligación de que se cuente con un protocolo para casos de hostigamiento y acoso sexual, que es diferente, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero finalmente lo que queremos que vean es que ya se están tomando cartas en el asunto con respecto a una situación incómoda dentro de una empresa. También ya existe por ahí la norma oficial mexicana 035 que está obligando a los centros de trabajo a que atiendan factores de riesgo psicosocial, cosa que antes no se tomaba en cuenta. Ese era un tema que finalmente al empresario o al jefe no le importaba. Hoy en día se está poniendo atención en estos factores psicosociales. Y por último, a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo ya aprobó un convenio 190. En México todavía no se ratifica, pero bueno, internacionalmente ya hay este convenio
que se dedica específicamente a controlar la violencia y el acoso en el trabajo. Entonces, aquí lo que queremos es que vean que finalmente está siendo ya parte de lo que la sociedad y el mundo está poniendo atención. En Fundación en Movimiento tenemos unos objetivos por los cuales nos interesamos tanto en tratar estos temas de acoso laboral. En primer lugar, nuestro primer objetivo es que es una realidad, es entender que el mobbing o el acoso laboral es una realidad. No podemos pasar de largo y pensar que tú puedes estar en un trabajo yendo todos los días triste, enojado, con la pesadilla de que tengo que ir, etcétera, y normalizar como si no estuviera existiendo. Es una realidad y existe, ya lo vimos en las estadísticas, en un alto número. Por otro lado, nosotros también estamos interesados en que tú, como persona, estés libre de violencia psicológica, que tanto en tu entorno familiar como en tu entorno laboral puedas estar tranquilo, puedas ir a trabajar feliz y no con esta cosa de que no te quieres ni levantar, de pensar que vas a llegar a un ambiente que estrés, que te causa miedo, que te causa tristeza, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de sentimiento que está afectando a tu psicología emocional. Y por último, consideramos muy importante el asunto de que tenemos que llegarle a todas las personas posibles y a todas las organizaciones posibles para que, para que de alguna manera se responsabilicen de este fenómeno y que lo vean como algo serio, que entiendan que tú eres parte como persona, cada uno de los que ustedes ahorita nos están haciendo el favor de escucharnos, entiendan que tú eres la pieza importante dentro de tu empresa para hacer que este entorno pudiera empezar a cambiar. Ahorita vamos a ir adentrándonos en el tema. Y como organizaciones, definitivamente también que se tomen las medidas para que nuestros empleados o los empleados se empiecen a sentir lo más cómodo posibles. Ok, vamos a hacer una actividad, si les parece. Ahorita les vamos a dejar aquí 3 premisas. Lo único que queremos es que en las hojas o el cuaderno que ustedes tienen a la mano, escriban si la primera premisa les parece que es verdadera o falsa, la segunda premisa lo mismo y lo mismo para la tercera premisa. Léanlas con detenimiento y contesten en su cuaderno si la primera es falsa o verdadera. El mobbing no existe, hay personas que no aguantan las presiones de un trabajo. La segunda, hay personas que evidentemente son propensas a malos tratos o a ser excluidas de su forma de ser. Y la tercera, el acoso laboral es normal, en todo trabajo lo hay. ¿Listos? Bueno, pues vamos a ir viendo la verdad. Si tú en la primera pusiste que era verdadero, bueno, pues estás cayendo en un error porque definitivamente el mobbing sí existe y no es que tengamos que aguantar, o sea, no se trata de estar en un trabajo aguantando y viviendo una pesadilla. No, eso no es el trabajo, ¿no? El trabajo finalmente debería de ser algo que inclusive nos guste hacer, en donde nos gusta estar. Entonces, la primera es falsa. La segunda premisa que dice que hay personas que están propensas a los malos tratos, que deben ser excluidas por su forma de ser o por alguna característica que los hace ser diferentes a los demás, definitivamente esta premisa es falsa. Tampoco existe el perfil de víctima. Nadie puede ser maltratado, ni puede ser prejuiciado, ni acusado por cierta forma de ser o por ciertos rasgos o por ciertas características que no vayan de acuerdo a todas las demás. Nadie tiene ese derecho. Y por último, el acoso laboral es normal, en todo trabajo lo hay. Pues tampoco. Esta también es falso
porque no es normal. No podemos ir por la vida normalizando la situación como si nada pasara. Entonces, sí es importante que sepamos que todas estas premisas son falsas y que si tú tenías alguna idea equivocada, pues es el momento nada más de que te des cuenta de que realmente estabas viviendo en un error y que probablemente sea momento de cambiar tu chip y decir, a ver, no, esta persona no es que se ponga de pechito para que yo lo moleste, no puedo tampoco estar soportando que en esta empresa, si yo soy jefe, el ambiente esté fatal, o si yo soy empleado, esté llevándome pésimo con todos los demás y eso sea normal. No, no lo normalicemos. Esto es muy, muy importante. Ok, vamos a pasar entonces a que les platiquemos. Finalmente, esto es como más teórico, ya después vamos a entrar a la parte más humana, más hacia ustedes, pero creo que todos estos datos son importantes que se los vayamos dejando y que ustedes sepan que hay tres tipos de acoso laboral. El primero es al que se le llama acoso descendente, que es, fíjense, es el que presenta el porcentaje más alto. Un 74% de los encuestados nos dicen haber sufrido un acoso por parte de un jefe o una persona de mayor jerarquía dentro del área laboral. El jefe o la persona que molesta, el jefe o una persona de mayor jerarquía que hostiga y acosa a alguno de sus empleados. Después existe el acoso ascendente. Este se da en mucho menor grado, como podemos ver, tan solo en un 2%, no es tan recurrente, sin embargo, no por eso podemos restarle importancia, y es cuando los empleados de alguna manera están haciendo todo para anular, aniquilar al jefe o a una persona que se encuentra en un rango mayor al de ellos. Y por último, está el horizontal, que es en este tipo de acoso es cuando se hace entre los mismos empleados, entre los mismos, la misma jerarquía laboral, se están molestando todos, un grupo contra una sola persona o uno a uno, ¿no? Que esté constantemente hostigando a otro de sus compañeros dentro del área laboral. Son tres tipos de acoso, tres formas diferentes de acosar a los demás y finalmente pues ninguna está padre, ¿no? Vamos a ver, queremos que aquí piensen ustedes cómo saben o cómo saber que tú estás viviendo acoso laboral. En Fundación en Movimiento nos basamos mucho en una premisa que le llamamos nosotros las 3 Cs. Ya los que hayan estado en nuestros talleres de bullying se habrán también dado cuenta que esto también lo utilizamos cuando hablamos de bullying, porque finalmente son las mismas constantes. Para que nosotros hablemos de una situación, perdón, vamos a la anterior. Para que nosotros hablemos de una situación de acoso laboral, se tienen que dar tres constantes, las 3 Cs. La primera es que sea una conducta con intención, como lo habíamos dicho, que haya una intención de molestar o acosar a la otra persona. La segunda es contra alguien, es decir, que sí tengamos en la mira a esta persona a la que queremos hacerle daño, a la que queremos hacerla que renuncie, a la que le estamos haciendo la vida imposible dentro del trabajo. Y la última es la que sea constante, como hemos venido diciendo, que sea una conducta frecuente, que sea una conducta repetitiva. Entonces son constante, con intención y contra una persona. Esas son como las tres variables que nos harían de entender que entonces sí realmente yo estoy viviendo una situación de acoso laboral. Y ahora, esto es bien importante. ¿Y cómo saber si yo soy el que está haciendo el mobbing, no? Porque muchas veces, y es más fácil generalmente, pensar que pues soy víctima, que pobre de mí, que me están molestando, pero a ver, vamos a tratar de pensar un poco, ¿cómo sé cuando yo soy el que lo está haciendo a los demás? Es muy importante aquí el poner atención en esta parte de saber entender. Muchas veces hay personalidades que son como muy bromistas, ¿no? Y que les gusta llevarse de alguna manera pesado con sus compañeros de trabajo. Ojo aquí, cuando tú ves que a tus compañeros definitivamente no les estás cayendo bien, no les están gustando tus bromas, te estás pasando, te lo están diciendo,
Ojo, porque esto es el principio del mobbing. La broma es como una línea muy delgada y muy sutil de esta parte de decir soy el simpático, el chistoso o soy la persona que verdaderamente ya todos me quieren hacer a un lado porque se sienten agredidos, se sienten hostigados por mí. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta una frase muy importante que es el no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Y de verdad, creo que si siempre tuviéramos esta frase en la mente, podríamos actuar de una manera muchísimo más civilizada. Mm, Otra cosa aquí importante es que el mobbing no existe por accidente. Hay una persona, un español que se llama Iñaki Puñuel, que él es especialista en estos temas de mobbing, y él dice que el mobbing no existe por accidente. El mobbing tiene muchas razones atrás por las cuales se va haciendo, se va formando hasta de ser una conducta que empieza siendo una broma o un comentario pesado y empieza a tener estas características de ser constante y de ser frecuente, llega a hacerse una situación de mobbing. Ok, vamos entonces, si les parece, a tener nuestra segunda actividad. Aquí los voy a invitar a que en su hoja de papel escriban qué actitudes de maltrato has experimentado o has presenciado en tu ambiente laboral. Si no te ha tocado a ti, si has presenciado algún tipo de maltrato o de algún tipo de situación incómoda dentro del ambiente laboral, escríbelas, te vamos a dar unos minutitos, escríbelas y te vamos a pedir, si nos pudieras abrir aquí el chat, por favor, Altair, para que las personas que lo deseen puedan escribirnos algunas de las características que han encontrado que existen dentro de su ambiente laboral. Aquí es muy importante que te hagas estas 3 preguntas, ¿sí? ¿Es frecuente? ¿Es contra ti o es en general? ¿Durante cuánto tiempo? Ok, aquí nos están compartiendo, Mónica, jefes que se refieren a las mujeres con apodos como corazón y este tipo de actitudes, vamos a ver más adelante, ya están cayendo en un acoso sexual, entonces es diferente al acoso laboral. Si bien se desprenden de lo mismo, ya cuando empieza a ser acoso sexual, se trata de una manera distinta. Vamos a verla más adelante. Claro, despidos, la ley del hielo, uff, la ley del hielo es sí muy común cuando anulas a una persona, cuando la ignoras, es un daño muy profundo a la autoestima. Sí, claro. Exacto. Hay compañeros que ignoran, sí, que van pasando tan rápido que vamos viendo, sí. carga de trabajo, por Ujú. supuesto, también es otra. Ok, Preferencias hacia gritos, los que les hablar caen mal, bien. sí. Ujú. Ignorar propuestas nuevas de trabajo, sí, claro, cuando eso también, es que en realidad hay tantas formas como personas. En realidad no hay Exacto, una forma o formas encasilladas, ¿no? Cualquier exacto, forma de agresión, cualquier actitud en contra tuya que sea repetitiva, por supuesto que cae en un acoso laboral. exacto. Inventar chismes. De hecho, perdón, Edith, termina. No, eso estoy leyendo que está padrísimo que todos nos están compartiendo muchísimos. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué creen que pasa esto? Porque es el pan nuestro de todos los días en todos los centros de trabajo. Es un tema súper importante, es un tema de diario, de la vida cotidiana y no debería ser. Y justo este curso es para que dejemos de normalizar estas conductas, porque muchas veces las aguantamos. ujú. Exacto, Ok, exacto. Y como bien dices, Edith, de verdad es para nosotros, pues sí, muy enriquecedor el estar leyéndolos, porque desde aquí nos damos cuenta de esta necesidad, ¿no? De si lo están muchas escribiendo y si reuniones. están aquí conectados es porque finalmente a lo mejor ya vivieron una situación o la han presenciado y Claro, entonces están en esta necesidad de querer entender el tema y de saber qué se puede hacer ante él, ¿no? claro. Entonces, les agradecemos muchísimo su gran Muchísimas gracias. participación.
Gracias, Muchísimas gracias. Y vamos a seguir con nuestra presentación, viendo que si se fijan, todas estas características que les ponemos nosotros en la presentación son exactamente las que nos están dando ustedes, ¿no? No las inventamos. De hecho, cuando se hacen encuestas para un nuevo trabajo, muchas veces que se les pregunta cuál es la razón por la que dejaste tu anterior trabajo, estas son las respuestas más comunes. Generalmente te hablan de que en el otro trabajo se sentían humillados, que se sentían aislados o excluidos. Por aquí ponían, solamente les daban privilegios a las personas que les caen bien. Me retiraban el habla, ¿no? El ignorar a otra persona es perfectamente nocivo para la salud, la indiferencia. Entonces, todo esto que ustedes nos pusieron, fíjense, está finalmente resumido en estas pequeñas características que les estamos poniendo nosotros y bueno, ustedes aportaron mucho más, ¿no? Entonces, definitivamente sí, estamos en el mismo canal y estamos entendiendo tanto ustedes como nosotros, que son actitudes de maltrato que no podemos permitir, ¿no? Que sigan pasando, definitivamente. Ok, pues vamos entonces a continuar. Quisiéramos entonces ahora entrar en el tema también de que no todo es mobbing, así como les decimos también cuando damos la presentación del bullying, no todo es bullying, porque ahora ya si te molesta tu mamá es bullying y si te molesta tu vecina también podría ser mobbing. No, hay que entender que el mobbing siempre es en el área laboral y que aún en el área laboral hay situaciones que no llegan a ser mobbing. Vamos a ir viendo una por una. Existe el mal liderazgo. Dentro de una empresa existe el mal liderazgo, pero eso no es mobbing. Cuando una persona es agresiva con todos sus empleados, no sabe cómo orientarlos para que saquen un proyecto a tiempo, no sabe organizar, no sabe finalmente repartir responsabilidades, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es que lleva a cabo un mal liderazgo, pero eso no se conoce como mobbing, porque no está haciendo específicamente contra una persona en particular. Mobbing es diferente a un conflicto. Aquí no me voy a detener mucho porque ahorita lo vamos a ver específicamente cuál es la diferencia entre mobbing y conflicto. Mobbing tampoco es el burnout. Ya los que estuvieron conectados en la sesión pasada se les habló específicamente de esta situación del burnout, del agotamiento laboral y que finalmente no es lo mismo que el mobbing, aunque puede ser una consecuencia del mobbing, pero no confundamos, no es lo mismo. Uh-huh. El estrés laboral tampoco es mobbing. Hay muchas características y muchas situaciones que nos pueden llevar a vivir este estrés laboral que ustedes ahorita lo ponían, la sobrecarga de trabajo, el ambiente nocivo, un horario demasiado extendido, cubrir guardias, etcétera, etcétera, que van haciendo que se forme un estrés laboral, pero que finalmente no, a lo mejor ahí no estaba la intención de hacerte sentir mal, ¿no? Sino que se te cargó en demasía la carga de trabajo. El acoso sexual y hostigamiento sexual tampoco es mobbing. También lo vamos a tratar ahorita de una manera aparte, porque de hecho se trata diferente a cómo se trata una situación de mobbing. Y por último, la evaluación por desempeño. Esto es muy importante, no confundamos porque muchas veces el que nuestro jefe o el que una persona nos esté retroalimentando y diciendo es que esto no lo hiciste bien o esto deberías de hacerlo de tal o cual manera, lo pudiéramos llegar a tomar como mobbing. Ojo, no. La retroalimentación para que mejoremos dentro del trabajo o para que mejoremos nuestras áreas de oportunidad, no necesariamente es mobbing, también va a depender de cómo te lo estén diciendo. Pero si te lo están diciendo de una manera, pues a lo mejor exigiéndote, pero te lo están diciendo de una manera asertiva, definitivamente no es mobbing. Uh-huh. Entonces vamos a pasar ahora sí a nuestra siguiente. Y es en donde yo les decía que vamos a ver aquí específicamente cuáles son las diferencias entre conflicto y mobbing, que no es lo mismo. Vamos a ir viendo que hay muchas características que finalmente las hacen ser diferentes. En el mobbing hay un objetivo específico, que es el dañar a la otra persona.
hay una repetición de acciones, como les hemos venido diciendo, y sí hay una intención, cosa que en el conflicto no lo hay. Dentro de una situación de mobbing, sí se requiere de especialistas, ya sea psicólogos, personas que estén especializadas en este tipo de violencia, como es Fundación en Movimiento, que logren arreglar esa situación y no se arregla como cuando nada más se hace una mediación de un conflicto. Sí, ahorita vamos más adelante a ver algunas sugerencias que les damos nosotros. Y otra cosa muy importante, hay una diferencia de poderes, ¿no? En el mobbing tú te sientes, cuando tú estás siendo el acosado, tú te sientes con esta diferencia, tú te sientes con esta impotencia hacia la otra persona que te lo está haciendo. En un conflicto, normalmente hay una jerarquía de poderes igual, en el mismo sentido. Ahorita lo vamos a ver. Y por último, dentro de una situación de mobbing, se necesita que haya protección a la víctima y la sanción a la persona que lo hace. Y por último, vamos a pasar al tema del conflicto dentro de esta lámina. En el conflicto es algo que se da esporádicamente, no es necesario que sea frecuente, es una lucha de tensiones. Aquí les ponemos una diapositiva en donde se ve que están estirando la cuerda, porque es una tensión, es yo quiero defender mi idea, tú quieres defender la tuya, yo quiero defender mi postura, tú quieres defender la tuya, y entramos en conflicto. Pero no es porque yo te quiera hacer daño, es porque yo te quiero expresar simplemente mi punto de vista y tú me quieres expresar el tuyo. Entonces, esta es como la principal diferencia. No hay una intención, como les había yo dicho, y aquí, pues con una buena mediación de conflictos, con soluciones pacíficas, es que podemos ir solucionando un conflicto. Entonces, es importante saber que el mobbing es diferente a una situación de conflicto. Vamos a entrar ahora al tema de acoso sexual y hostigamiento sexual, que como bien les dije hace un rato en la lámina anterior, es un tema que se trata de manera diferente a cómo se trata una situación de mobbing. ¿Por qué? Porque el acoso sexual o el hostigamiento sexual definitivamente son todavía, estamos hablando de palabras mayores y tú no puedes permitir conducta que a ti no te esté siendo grata, que a ti que no estés deseando, una conducta de índole sexual que para ti no sea deseada, en ese mismo momento se convierte en acoso sexual o en hostigamiento sexual y no se puede permitir. ¿Cuál es la diferencia entre acoso sexual y hostigamiento? En el acoso sexual no existe la subordinación. Se puede dar entre los mismos empleados en el mismo nivel y se puede dar de muchas maneras, ¿eh? Desde un gesto, desde una seña, desde un toqueteo, por supuesto, una falta de respeto, envío de fotografías, de mails, etcétera, etcétera, con contenido sexual. Y el hostigamiento es cuando se da de un jefe o de una persona en un rango más alto que el tuyo hacia un subordinado. Entonces, ambas son completamente castigables y lo único es que aquí, ojo, porque cuando se da una situación de hostigamiento sexual, las represalias y las consecuencias todavía pueden ser mayores porque se está tratando de una persona que está abusando de su poder para hacerte daño o para hacerte muchas veces el chantaje, el detenerte en un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces esto es todavía castigado de una manera de una manera más grande. Aquí, Entonces, bueno. perdón, Lulu, voy Sí. a agregar esto. Es importante como el comentario que nos ponían en el chat hace rato, ¿no? Que son como apodos y que te dice el jefe. Uh-huh. Aquí, esta persona, pues claro que no está entendiendo a qué grado puede escalar esa actitud que está teniendo contigo, ¿no? Y bueno, no somos expertos en Fundación en el Movimiento en acoso sexual porque justamente es un tema muy delicado y es tratado muy distinto, tanto de manera en terapia, de manera psicológica para los daños, como de manera jurídica. Entonces es importante recalcar esto. Ok, gracias. Sí, Edith, por supuesto. Y bueno, pues hasta aquí nos gustaría que hicieran como una recapitulación para que no los saturemos tanto de información, démonos un respiro.
vamos pensando entonces, hasta aquí creo que ya les hemos dejado claro qué es el mobbing, cuáles son las características que lo diferencian de un conflicto y qué se necesita para entender que estamos hablando de mobbing. Ya sabes diferenciarlo de otras situaciones, ¿no? De todas estas situaciones que les decíamos, de un mal liderazgo, del burnout, de un conflicto, de un hostigamiento sexual, etcétera, etcétera. Y nos gustaría que te dieras unos segunditos para pensar cómo va tu reflexión personal. ¿Qué tanto te sientes tú parte de este círculo del mobbing, ¿no? Cuando yo les hablaba de este tipo de acoso, del laboral, del ascendente, descendente y del horizontal, aquí me gustaría que tú pensaras si de alguna manera tú estás haciendo algo, que estás originando que tus compañeros de trabajo o si eres jefe, que tus empleados se estén sintiendo acosados, se estén sintiendo mal, o si de alguna manera tú lo estás viviendo y qué estás haciendo para evitar que los demás sigan haciendo eso en tu contra, ¿no? Todas estas cosas irlas reflexionando porque a veces normalizamos y no nos damos cuenta que estamos cayendo en esta situación de mobbing, ya sea porque lo estamos originando o porque lo estamos sufriendo. Y pues ninguna de las partes está bien. Y otra bien importante que vamos a ver ahorita más adelante es cuando nos convertimos en testigos y no hacemos nada, ¿no? También esa parte hay que pensarla y más adelante les vamos a ir dando tips para que se den cuenta. Entonces, si te parece, Edith, te dejo la palabra Sí, para que tú entres con toda esta parte del tema 2 y los claro. lleves a la reflexión. ¿Ok? Gracias, Lucy. Ahora sí pasamos a la siguiente, por favor, porque yo no tengo el control de las diapositivas. Ok, muchas gracias. Y bueno, pasamos al tema 2, que es ¿por qué ocurre el mobbing? Además de entenderlo teóricamente y de conocer el concepto que nos va a ayudar mucho, como decía Lulu, a identificarlo, pues ahora también hay que entender el proceso del mobbing, cómo es que una persona vive esta situación. Esto nos va a permitir ponernos el traje de la empatía y ponernos en sus zapatos y muchas veces también poder hacer algo al respecto. A lo mejor no me está pasando a mí, pero estoy viendo que a otras personas le está ocurriendo y entonces nos permite la acción. Así, perdón por los problemas técnicos. Listo, ok. Hay 6 causas que promueven el mobbing. Bueno, en realidad el mobbing es un fenómeno multicausal, pero varios autores, varios investigadores se ponen de acuerdo y coinciden muchas veces en que estos 6 son los principales. ¿No? Y en este curso no nos va a dar tiempo de ver los 6, porque además liderazgo pues es un tema que tocamos la próxima semana, pero sí nos vamos a quedar con estos 4 temas, que es el rechazo a la diferencia, los factores individuales, que se refiere a los actores del mobbing, que son los acosadores y las víctimas, a los testigos, que también son los actores, y el bloqueo de respuesta, que lo explicaré más adelante. No sin antes mencionar que, por supuesto, el liderazgo juega un papel súper importante para que el mobbing siga ocurriendo. Dentro de las investigaciones, los tipos de liderazgo que más coinciden en que permiten que el mobbing continúe es un liderazgo autoritario y un liderazgo que tiene una expresión en francés que se llama laissez-faire, quiere decir algo así como dejar hacer a la gente, ¿no? Es un líder o un jefe que no le importa cómo suceden las cosas, en realidad pues él se sienta a ocupar un lugar y los demás hacen lo que se les da la gana, ni siquiera los orienta, no se ocupa. Entonces, eso promueve, por supuesto, que exista mayormente un acoso laboral. Los factores organizativos pues pueden ser muchísimos, procesos mal implementados, mala comunicación, muchas cosas, pero algo que es muy importante es la clandestinidad. Y esto lo menciona Iñaki Piñuel, quien ya les había dicho Lourdes,
que es el personaje principal en España de la investigación en Mobbing, y él dice justo que la clandestinidad es algo que las organizaciones saben que existen estos problemas dentro, pero no hacen absolutamente nada por evitarlo, ¿no? Y lo que hacen es querer tapar el sol con un dedo y se van en contra de la persona que lo está sufriendo. Prefieren despedir a las personas, correrlas y no hacer caso y hacer una investigación profunda, hacer diagnósticos, medir el clima laboral y remediarlo, ¿no? Entonces, bueno, a esto se refiere clandestinidad. Vamos a ir con el primer punto, que es el rechazo a la diferencia. ¿Y esto qué es? Pues realmente se refiere a la discriminación. Voy a dejarles un video en este momento y me les voy a pedir, por favor, que en su cuaderno de trabajo anoten todos los sentimientos que les vienen, que les provoca ver este video y una muy breve reflexión al respecto. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, lo mismo puede ser un DJ, que puede ser, no sé, un animador, de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Bueno, soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. No soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Hondo, tengo un grado superior de Telecomunicaciones e Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues, como la juventud. Muy bien, ¿qué tal les pareció el video? Por supuesto que es un video que habla de los prejuicios, ¿m?
quiero dejarles esta pregunta, además de lo que han ustedes escrito en cuanto a cómo se sienten, cómo se sintieron con esto que vieron, qué reflexión tuvieron. Esto llevémoslo ahora al contexto laboral. ¿Y cuántas veces tus prejuicios han influido en tu actitud y comportamiento hacia otros? A veces no nos damos cuenta que estamos cayendo en un rechazo, en una exclusión, porque lo que la otra persona es, para nosotros, claro, no concuerda conmigo, es diferente, entonces, pues lo que hago es no incluirlo o caigo en las críticas, en el chisme, etcétera, ¿no? Ustedes pueden nombrar cualquier tipo de actitud. Les voy a pedir que en el chat me compartan brevemente esto que sintieron y la pequeña reflexión que se llevan al ver este video, ¿no? Por favor. Ahorita activamos el chat. Y sí quisiera leerlos porque es muy importante que empecemos a hacer esta reflexión de lo que nosotros también estamos haciendo, a veces no nos cachamos, ¿no? Se siente impotencia, claro, establecer prejuicios al juzgar sin conocer el contexto, por supuesto, a veces nos vamos con la finta de cómo está vestida una persona o por su edad, claro, romper paradigmas. Te invito a ser empática, claro que sí, qué bueno, romper estereotipos, los prejuicios limitan el contacto, por supuesto, y a veces nos perdemos de conocer personas increíbles solamente por lo que pensamos al verlas, ¿no? Falta de empatía mencionaban también, súper Claro, importante, la ¿no? Muchas discriminación, veces. Ujú. alguien se siente mal por antes prejuzgar. Está bien, somos humanos, se vale, todos tenemos prejuicios. Los prejuicios en sí no son tanto el problema, sino lo que esos prejuicios nos llevan a hacer. Es la acción. Y la discriminación es eso, es la acción de rechazo que genera un daño a la otra persona. Porque yo puedo pensar muchas cosas. El problema es que llevo esos pensamientos a la acción y muchas veces es muy perjudicial para otros. Hablaban de tatuajes, de piercings, Claro, de todas estas características que de claro, alguna manera te hacen verte diferente y por eso te llevan muchas veces por a sufrir supuesto. un prejuicio. Sí, sí, todos prejuzgamos. Me encantó la frase al final, sin prejuicios. Sí, claro, claro, encasillamos, sí, encasillar es malísimo porque segregamos a la gente en grupos cuando en realidad pues tenemos muchas cosas más en común, somos humanos, todos sentimos, todos tenemos la capacidad de experimentar las mismas emociones, entonces, como por qué hacer daño a otras personas, ¿no? Claro, muchísimas gracias por todo lo que compartieron. Muchísimas gracias, de verdad. Me encanta que estén participativos y me encanta que Sí. les resuene este contenido. Gracias, Altair, por abrir el chat. Lo cerramos y continuamos. Ahora vamos a ver esta esfera de factores individuales que, por supuesto, son sumamente importantes. Y vamos a hablar aquí de los perfiles de acosador y víctima. Y quisiera hacerles esta pregunta. ¿Ustedes creen que existe realmente características en las personas que les puedan decir, ay, por supuesto, este va a ser acosador? O no, pues es que con estas características, cómo no lo van a acosar? Pues, por supuesto, se pone de pechito, ¿no? Casi, casi, porque es mucho lo que escuchamos. O sea, estas frases que les hemos ido poniendo desde el inicio son cosas que se dicen día a día y por supuesto que generan también ideas al respecto, ¿no? Es que no quería pasarse, pero ya se pasó. Muy bien. Hablemos de los actores del mobbing. Acosadores. Pues bueno, sí hay que tener muy en cuenta que los acosadores son personas que tienden a creer que tienen este derecho o este poder o que se creen más que tú, ¿no? Y este aire de superioridad que hace que maltrate a otros. Pero en realidad todos podemos ser acosadores potenciales. No hay nada
que nos evite esto, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención en nuestras conductas, nuestras actitudes, porque todos podemos caer en algún momento en ser acosadores. Hay investigaciones, por supuesto, que coinciden mucho en cuanto estudian a los acosadores que identifican que hay rasgos de la personalidad que se repiten, por ejemplo, el paranoide, el narcisista, el psicopático, ¿no? Y esos son estudios, por supuesto, psicológicos, pero ojo, no quiere decir que personas con estos rasgos de personalidad a fuerza vayan a ser acosadores, no tampoco, ¿no? Pero sí se encuentran más estos rasgos en los acosadores. Y bueno, un psicopático, podríamos pensar que es alguien súper agresivo y que va a perseguirte ahí con un cuchillo en la oficina, pero en realidad no es así. Un psicopático no te das cuenta, es muy sutil, tienen muchas habilidades de manipulación, pueden escalar rápido en puestos, son encantadores y en realidad no pensarías que una persona así pueda hacer acoso laboral. Entonces, ellos generalmente utilizan a otras personas para hacer y manipular y lograr que ellos le hagan a la persona objetivo pues cualquier tipo de cosa para tumbarlo, para eliminarlo. Los narcisistas, pues bueno, sí, son personas que pues se ven mucho en este espejo social, que necesitan esta retroalimentación. ¿Y cómo crees que van a permitir que alguien mejor que ellos esté en su equipo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Ellos dicen, no, pues el mejor soy yo, y yo si veo una característica buena en ti que pueda ser una amenaza para mí, pues voy a hacer algo en tu contra para tumbarte, ¿no? Y así un sinfín de ejemplos. Hablemos un poco ahora de las víctimas. Las víctimas, no hay un perfil de víctima, como lo decía Lulu al principio con la actividad de los mitos. Cualquiera podemos ser víctimas por cualquier razón. Se ha encontrado muchísimo que se selecciona a estas personas porque tienen capacidades buenas, porque tienen buenas habilidades para trabajar, porque son personas con valores, porque tienen una familia, una buena familia, una buena relación de pareja, y eso genera sentimientos de envidia, de coraje, y es asombroso cómo algo bueno y positivo en ti puede ser también algo que genere algo negativo en tu contra en tu lugar de trabajo. Es impresionante, pero lo es, ¿no? Existe. Ahora, hay personalidades difíciles también en el entorno de trabajo, ¿no? Muchos ahorita estaremos pensando, pues sí, pero es que no sé, un fulanito de tal, qué difícil es acercarte a él, qué difícil es que trabaje en equipo y su carácter no da como para que uno sea así súper buen compañero. A lo mejor sí existen esas personas, ¿no? En todos lados las hay, pero ninguna característica de ninguna persona es motivo y justificación para que se le maltrate de esta forma. Entonces, ya no se pasó la imagen, ahí está. En realidad no existe perfil ni de uno ni del otro. Todos podemos ser en cualquier momento acosadores o víctimas. Ahora, importantísimo entender las consecuencias para quienes sufren acoso, porque es un proceso sumamente doloroso, sumamente dañino, que lo voy a explicar aquí con un diagrama. Y a este tema se refiere a la sexta esfera, que es el bloqueo de respuesta. Y es lo que voy a explicar ahora, ¿no? ¿Por qué el bloqueo de respuesta es algo que promueve el mobbing? Pues es porque justamente cuando hay un bloqueo de respuesta se pierde cualquier motivo de denuncia. Se pierde esta posibilidad de hablar y de expresar lo que se está pasando. ¿Qué le ocurre a la persona que está sufriendo mobbing? Aquí, esta imagen, que es un cuentagotas, y representa la frecuencia con la que las actitudes y los comportamientos agresivos se dan hacia otra persona. Imagínense, recordemos que un tipo de tortura era meter a las personas en una jaula y echarles agua durante muchísimo tiempo en la cabeza a gotas. Por supuesto que una gota o dos, pues no te van a hacer un daño, pero esa constancia en el tiempo les hacía un hoyo en la cabeza. Y es una metáfora perfecta para ilustrar el mobbing. Esta frecuencia en las acciones agresivas y humillantes y etcétera de maltrato generan un daño profundo. ¿Y qué pasa?
después de haber vivido un tiempo de esta frecuencia de actitudes hacia ti, pues viene un quiebre emocional. Y este quiebre emocional, perdón, que no se pasa, ya. Un quiebre psicológico y emocional, que por supuesto te lleva a tener síntomas físicos. Tu cuerpo ya empieza a hablar lo que tú no puedes expresar porque a lo mejor sientes mucha impotencia, porque a lo mejor es tu jefe quien te lo está haciendo, ¿no? Y ustedes me pueden nombrar 1000 síntomas, desde un dolor de cabeza hasta ya algo crónico como una colitis, una gastritis. Hay personas que tienen dermatitis, ¿no? Y miles de otros síntomas físicos. También afecta muchísimo el entorno familiar, las relaciones de pareja, tu autoestima. Bueno, sí, un montón, ¿no? Y ustedes tendrán ahorita en cuenta y empezarán a ver, no, pues sí, claro, ¿no? Este síntoma y a lo mejor gente que ya tiene eh, afectado el corazón, ¿no? También de tanto estrés. Y esto lo que provoca es que tu desempeño y tu productividad vaya a la baja. Y este es el punto exacto en el que el acosador se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque muchas veces el mobbing viene de acusaciones directas como, no, es que ella no sabe trabajar, ¿no? O esta persona no sirve para el trabajo y mira, no entrega y mira, no sé qué. Y cuando tú dices, no es cierto, ¿no? Yo sí hago mi trabajo, lo hago bien, pero me están metiendo el pie. Y entonces cuando tienes este quiebre emocional y estos síntomas, por supuesto que tu desempeño va a la baja. Y entonces es el motivo perfecto que el acosador usa y dice, ya ven, por supuesto, yo tenía razón, córranlo o córranlo. Después de esto, pues viene una despersonalización, empiezas a creerte realmente o a preguntarte y cuestionarte si realmente tienen razón y la víctima empieza a culpabilizarse, a internalizar todo esto que le dicen, todas estas acusaciones, todos estos maltratos, apodos, humillaciones, y entonces de repente ya no sabes quién eres. Y eso genera de verdad un daño sumamente profundo en la personalidad y aparece esta indefensión aprendida, que es un término psicológico que se utiliza cuando una persona ha sido sometida tantas veces a maltrato con esta frecuencia, esta violencia. Se da también en personas que viven violencia familiar, violencia de pareja, mujeres maltratadas, ¿no? Que lo que hace esta indefensión aprendida es haber intentado como varias veces salirte de ahí, tratar de defenderte muchas veces, de poner un alto. Hay gente que pues denuncia, ¿no? Y ve que no pasa nada. Y entonces se empieza a ver esta impotencia ante la impunidad, ante, pues es que ya me quejé, ya fui con recursos humanos, ya, y no pasa absolutamente nada. Y ese no pasa absolutamente nada es tan dañino que empiezas también a sentirte así como en la fotografía, ¿no? Amordazado emocionalmente. Y no queda más que aguantar y resistir. Y obviamente hay un montón de motivos por los cuales resistir esto. Muchas veces es la necesidad de tener el trabajo claro, ¿no? Pero esto genera un daño tan profundo que empieza a generar daños en la personalidad de por vida, y aparece muchas veces el síndrome de estrés postraumático que tiene síntomas muy específicos. A veces es difícil de diagnosticar porque se confunde con una ansiedad generalizada, pero los síntomas del estrés postraumático, en este curso no tenemos como mucho tiempo de ahondar en el tema, pero se pueden buscarlo en internet. Pues hay síntomas como la irritabilidad, como la hipervigilancia, el aumento de consumo de drogas, alcohol, no dormir para nada, ¿no? Y que generan este daño que se tiene que atender con terapia y técnicas específicas para deconstruir este síndrome. Y por supuesto, el suicidio, ¿no? La tasa de suicidio a nivel mundial por ambientes tóxicos de trabajo, por este tipo de asuntos de acoso laboral, incrementa. Y es de verdad una cifra pues alarmante. Bueno, aquí les decía de la indefensión aprendida, ¿no? De Martin Seligman, es quien usa este término en la psicología, y pues la imagen lo ilustra muy bien, ¿no? Tú te sientes que ya no hay escapatoria cuando a veces tienes muchas oportunidades, hay como una puerta abierta, pero este abrume que tienes, pues sí,
que te sientes tan abrumado, no te permite verlo y no te permite salirte de esa situación. Entonces, para comprender un poquito cómo es el proceso interno de una persona que vive esto, ¿no? Aquí en el tema 4, pues te vamos a dar elementos de prevención y atención. Hay muchísimos elementos de esto, pero vamos a centrarnos en unos principales que van a ser dirigidos hacia ti personalmente, porque a nivel organizativo se puede hacer también muchas cosas, pero este curso va enfocado a tu persona. ¿Qué puedo hacer para prevenir el mobbing? 5 elementos básicos. Nosotros ponemos aquí los principales, que es revisar tu vocación profesional. Eso es bien importante, porque si muchas veces estamos haciendo un trabajo pues por necesidad o porque pues no nos queda de otra. Y cuando no hacemos algo que nos gusta, lo hacemos como de malas, no tenemos la mejor actitud, contestamos mal y generamos un ambiente laboral tóxico nosotros también. Entonces, revisa tu vocación profesional, revisa tus conductas, mis valores. Si tú no tienes el valor del respeto, muy difícilmente vas a hacer que los otros te respeten y muy difícilmente vas a respetar a los demás. Los valores son algo sumamente importante. Revisa los valores que tienes, porque también tus valores te van a permitir darte cuenta si estás cayendo en que te falten al respeto y permitiendo esto. La información, esto que están haciendo ustedes de meterse a estos cursos con nosotros, les va a dar la información necesaria para saber identificarlo a tiempo, entonces poder prevenirlo. Autoconocimiento, sumamente importante, identificar emociones, tener un trabajo emocional, saber identificar en tu cuerpo qué está pasando. A ver, si yo estoy yendo al trabajo todos los días y ya me estoy sintiendo con un dolor de estómago que no tenía antes, algo está pasando. Y ese autoconocimiento te va a permitir actuar a tiempo y prevenir. Autocuidado. Y el autocuidado, vamos a ver un slide aquí más adelante, porque es un punto importante. Todo esto se resume también en cuidar tu actitud. Estos 5 puntos te van a permitir tener una mejor actitud. Ahora, la actitud también pondremos un slide más adelante, pero es sumamente importante. Este video que les voy a poner aquí de Víctor Coopers, que se me hace una persona maravillosa para explicar la actitud, es muy cortito y justamente les voy a pedir atención, les voy a pedir que pongan atención a lo que dice acerca de la forma de ser. ¿Sí? Perdón. Listo. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para toda la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para toda la vida la habilidad, la experiencia cuenta, y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima. ¿Qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Perdón, es la presión de... Pero donde pongo persona, pon lo que tú quieras. Todos los jefes y jefas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todos los jefes... Pues eso. Y si no piensas en los jefes que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Yo no digo que la CLH no sean importantes. Las CLH son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. Yo no tengo ni idea, no tengo ganas. El conocimiento es importante, pero no lo elegimos por sus conocimientos, lo elegimos por su manera de ser. Y era una jefa brutal por su manera de ser. En el plano personal es más fácil. Aquí, ¿cómo elegimos los amigos? ¿Por C, por H o por A? Pues nadie elige a sus amigos por currículum. O sea, los elegimos por la manera de ser. Si preguntáramos a tus hijos, ¿qué tal tu papi o tu mami? No, mi mami fantástica. Hombre, pues cuéntanos. Pues 14 años de experiencia en su sector. Seguro que no. Porque nuestros hijos tampoco nos definen ni por C ni por H, nos definen por la manera de ser. Por mi mami fantástico, mi papá fantástico, porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser.
Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser. ¿Y ustedes qué tal van con su manera de ser? Hasta aquí su reflexión personal con todo este tema. ¿Qué les dice? ¿No? Si son de estas personas que tienen una buena actitud y que generan un buen ambiente laboral en el trabajo, o al contrario. Hablemos ahora un poquito de el autocuidado. El autocuidado, pues ya lo habrán escuchado y últimamente más, ¿no? En este confinamiento que hemos tenido a nivel mundial, pues hay muchísimos cursos en internet y ustedes pueden aventar para arriba cualquier tema relacionado a la salud. Pero no es algo que esté de moda. El autocuidado no lo ponemos aquí como un elemento de prevención porque esté de moda, sino porque es algo que nos hemos dado cuenta todos, que si tú no estás bien por dentro y si tú no estás bien cuidado, que tu cuidado esté bien hacia ti, no vas a poder hacer frente a muchas situaciones en el mundo en general, en la vida cotidiana, hacer frente a esto que estamos viviendo, hacer frente al regreso a la nueva normalidad que vamos a tener próximamente, ¿no? Y algunos ya tienen. Entonces, hablar de autocuidado no es que sea algo que pues bueno, sí, ya sabemos que tenemos que comer bien, y dormir. No, por favor, hagamos una reflexión realmente en si estas esferas de autocuidado a nivel físico, mental, emocional, están bien cuidadas. ¿Qué tal estoy durmiendo? ¿Qué tal estoy descansando? Soy consciente realmente de lo que entra a mi cuerpo, de lo que decido comer, de los alimentos que elijo, de lo que decido tomar también, del movimiento de mi cuerpo. El movimiento del cuerpo es sumamente importante, ejercicio de acuerdo a mis posibilidades y cuidar mi inteligencia emocional, cuidar mis emociones, mi corazón, es sumamente importante también. ¿Por qué es importante todo esto? Y quienes tengan también esta esfera de la espiritualidad, por supuesto, es sumamente importante tener todo esto equilibrado, porque cuando tú tienes esta pila bien cargada, y es que esta pila bien cargada es tener cuidado en estas esferas de la vida. Si tienes esta pila en verde, por supuesto que si viene a ti una situación que no puedes controlar, como es el mobbing, como es alguien que te pueda hacer algo en el trabajo, que te moleste, ¿no? Una situación así adversa, pues vas a ser un mejor frente, vas a tomar mejores decisiones, vas a poder tener una mejor resistencia y actuar y reaccionar de mejor manera. A que si tu pila está sumamente baja, porque no duermes, porque el estrés está al tope y no te das un tiempo de descanso, de desconexión, porque no te mueves y bueno, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí es para que ustedes se lleven esta reflexión. No es que sea un tema de moda la salud, es que es un tema que es necesario hoy en día para poder afrontar cualquier situación. Y bueno, aquí pasamos a la siguiente. Ahora sí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Más bien, ¿qué hago si me está ocurriendo ya una situación de mobbing? En primer lugar, es tener la certeza de que eso es mobbing para no trivializar el término, para no banalizarlo, para no decir que todo es acoso laboral, y es más también para identificar que si es un conflicto, pues puedo actuar de diferentes maneras. Quienes han tomado nuestros cursos sobre resolución pacífica de conflictos, ahí hablamos de las actitudes para afrontar conflictos, ¿no? Entonces, es importante tener esta certeza y para eso hay que tener información, ¿no? Y saber identificarlo. Aquí les ponemos bitácora FemiTest porque son elementos y materiales que nosotros desarrollamos para que ustedes puedan identificarlo. Entonces, pues se los podemos hacer llegar por correo electrónico. Guardar las pruebas es sumamente importante. Cualquier tipo de prueba que ustedes puedan guardar va a servir muchísimo para evidencia. Estas que ponemos en negritas, de solicitar ayuda a compañeros, buscar soporte en la familia y en otros, tiene un impacto no solamente a nivel emocional, sino biológico. En el curso pasado hablamos de la importancia de acercarte a otros para que se libere esta hormona que se llama oxitocina.
la oxitocina tiene la capacidad de reparar las células dañadas por el estrés. Entonces, inmediatamente se siente algo distinto en el cuerpo cuando tú estás abrumado con estas situaciones y te acercas a alguien a expresar y a compartir lo que te está sucediendo y buscar soporte. Otra muy Perdón. sí. Termina, ahorita que termines. Ok. Otra cosa es acudir a un especialista, y esto se los compartimos porque pues tenemos varias personas que se acercan a nosotros en Fundación a solicitar alguna orientación, y es que cuando cuando buscan terapia, pidan un informe psicológico, lo cual les va a servir para mostrar un antes y un después en sus procesos de denuncia, si lo quieren hacer. Y claro, es denunciar. Denunciar no quiero decir solamente de ir a hacerlo legalmente, sino también internamente en su lugar de trabajo. Es importante que se hable y que se diga, no se queden callados. Sí, Lulu, dime. Perdón, si me permites aclararles, porque quizá algunas personas que no se habían conectado no escucharon esta parte de que al final les vamos a dejar el link de la fundación. Entonces, nos ayudaría mucho que ustedes se inscriban en este link para que de alguna manera sepamos que además estuvieron en el curso, ¿no? Dentro de Fundación en Movimiento, y automáticamente les va a descargar el que ustedes puedan tener esta bitácora y este test para que ustedes puedan allí hacer sus pruebas y contestar si realmente están viviendo alguna situación de mobbing. Ya. Muchas gracias. Sí. Ok, la siguiente. Vamos a entrar en la esfera de los testigos, que les decía que es una de las causas por las cuales sigue ocurriendo el mobbing. Y los testigos en realidad tienen un papel sumamente importante en esto. Les voy a pedir que en su cuaderno de trabajo anoten las respuestas a estas preguntas que les vamos a hacer. Un testigo, pues es obviamente quien presencia una situación, ¿no? No es necesariamente la víctima, es alguien externo y que está viendo. Entonces, la primera pregunta es si tú has sido testigo de mobbing o algún acto de maltrato hacia tus compañeros de trabajo, hacia una persona en tu trabajo. Si lo has presenciado. Si sí, si no. La siguiente es, ¿cómo te sientes cuando ves que maltratan a otra persona? Si lo han presenciado, solamente cierren los ojos y recuerden ese momento y díganme qué sienten ahorita, en el presente, cuando recuerdan esto. Y la tercera pregunta es, ¿has hecho algo al respecto? Si sí has hecho algo, ¿por qué has hecho algo? Y si no has hecho algo, ¿por qué no lo has hecho? Con estas respuestas que ustedes tienen, vamos a irnos a esta actividad de subgrupos. Ahorita Altair nos va a hacer el favor de mandarles un mensajito en el cual ustedes van a irse a subgrupos. ¿Me das chance tantito, Altair, de la presentación para darles una instrucción antes de que los mandemos? Gracias. Para que todos sepan bien qué hay que hacer. Muchas gracias. Esta actividad va a durar 7 minutos. Ustedes se van a ir a grupos pequeños en los cuales ustedes puedan expresarse y participar. Entonces, para esto están las reglas de si prendemos el micrófono, la cámara no es obligatorio, quien guste, quien no, y compartir las respuestas a las preguntas anteriores que pasaron. Después de compartir las respuestas, por favor, van a escribir o van a compartir una lista de cosas que están fuera de su control y una lista de cosas, de las cosas que sí pueden controlar ustedes, como personalmente. Y van a designar un representante de grupo para que esta persona, en cuanto regresemos al grupo grande, vamos a abrir el chat y por favor comparta estas conclusiones de grupo brevemente. Entonces, estas son las instrucciones. Vamos a ir ahora sí a los subgrupos
Les van a poner un mensajito para que ustedes se unan a su grupo. Y por favor les pido que compartan estas respuestas y hagan estas listas. Regresamos en 7 minutitos. Además de eso, pues también me compartan brevemente la conclusión a la que llegaron en sus grupos. Y si Ahí podemos están. volver a la Algunas ya presentación. empiezan a poner que todos han sido finalmente testigos del mobbing y creo que una de las características que predominó en el subgrupo que yo estuve era que sí, muchas veces eres testigo, pero por miedo, ¿no? El miedo te detiene a ayudar. Entonces, una de las personas que estaba en el grupo comentaba que ella lo que ha hecho finalmente es escuchar a la otra persona cuando está viviendo una situación de mobbing o de acoso. Exacto, exactamente. Los sentimientos de impotencia, si hay mucha gente que hace cosas al respecto, ¿no? Y que habla y que le dice a la otra persona, bueno, pues a ver, vamos a denunciar esto que te hacen, no está bien. Y créanme que eso es sumamente sanador para las personas que lo están viviendo. Cuando tú estás en una situación así y sientes ese apoyo, ese respaldo de otra persona que te dice, yo sé que lo que te están haciendo no está bien, es muy sanador y da mucha fuerza para poder decidir, ya sea decidir actuar al respecto o irte, ¿no? Ahora, tenemos ya un poco el tiempo encima, ¿no? Nos fuimos un poco más largo con esta actividad porque creo que en realidad había muchas cosas que compartir, ¿no? Estuvimos un rato y me da mucho gusto, ese es el chiste de este curso, que ustedes también puedan expresarse. Entonces, sí, vamos a irnos ya muy rápido ahorita para terminar. Y bueno, quiero decirles que cualquier duda que tengan también, que se le hayan quedado con dudas, nos pueden escribir a la fundación. Al final vamos a dejar nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico. Y por favor, si tienen esta duda, con mucho gusto, pregúntenme y yo trataré de contestar todos los correos que nos lleguen con dudas. Solo para cerrar este tema de la impotencia y la frustración, de cosas que sí puedo controlar y cosas que no puedo controlar. En conclusión, creo que en general, y llegaron todos los grupos a esta conclusión, es que lo que no puedo controlar es todo lo que está al exterior de mí. El contexto laboral, lo que piensa el jefe, lo que decide el jefe, que si el jefe sabe lo que está pasando o el dueño de la compañía sabe lo que está pasando y no hace nada y entonces me quedo atado de manos porque si voy a hablar, pues voy a ser el chismoso, me van a correr, y un sinfín de situaciones que ustedes pues podrán nombrarlas quien quieran, ¿no? ¿Qué hay que hacer con este sentimiento de impotencia y frustración? Empezar a dejar, a soltar, ¿no? Muchas veces, obviamente, tenemos la necesidad de trabajar y de no perder nuestro trabajo, pero hay que tomar decisiones con conciencia, con tranquilidad, dejando un poquito esta emoción de impotencia, de frustración y poder claramente tomar esta decisión. Nosotros, si ustedes han tomado nuestros cursos, saben que nos basamos muchísimo en la respiración consciente. Y de hecho, la semana que viene, pues vamos a tener una semana que se llama Semana del Bienestar y vamos a hablar sobre la atención plena el lunes. Por favor, en nuestras redes sociales pueden encontrarlo. La respiración consciente es poner atención a la respiración. Y estas dos respiraciones que les voy a dejar para cerrar este tema, me gustaría que las practicaran. Si bien aquí no vamos a tener el chance de hacerlo porque tenemos que empezar a hacerlo 3 minutos cada respiración. Entonces es un tiempo que no nos da, pero esta respiración de fosas alternadas sirve muchísimo para ajustar el estado de tus pensamientos y tus sentimientos. Así es la técnica. Ponemos el pulgar derecho tapando la fosa nasal derecha y ya sea con el dedo meñique o con el que sigue, vamos a tapar la otra fosa cuando exhalemos. Entonces, tapando la fosa nasal derecha, vamos a inhalar profundamente, lentamente y profundamente.
y vamos a tapar la fosa nasal izquierda y exhalamos por la derecha. Hacemos esta respiración continua, así, lenta y profundamente. Lo ideal es empezar haciendo 3 minutos. Y ustedes me dirán cómo se sienten después de haberlo hecho. Ahorita no nos da el tiempo, pero por favor practíquenla. Esta respiración, les voy a leer aquí un poquito los beneficios, es que al inhalar por la fosa nasal izquierda se estimula la capacidad cerebral y sirve para ajustar este estado de ánimo y este estado de los pensamientos y los sentimientos y genera nuevas perspectivas. Entonces podemos pensar con más claridad, podemos tomar mejores decisiones, tranquilizar los estados de ánimo alterados, ¿no? Relaja muchísimo y ayuda a romper patrones automáticos de pensamiento. Establece una calma y un equilibrio emocional. Este tipo de respiración está basado en Kundalini Yoga y en Hatha Yoga y es muy poderosa. Quienes gusten pueden buscar más al respecto o tomar nuestros cursos también, nuestros talleres que tienen, tenemos más tiempo para practicarlas. La que sigue es respiración de corazón tranquilo. Respiración con corazón tranquilo. Y así como está en la foto, la imagen, esa es la postura que se debe tener. Con la mano derecha, hacer mudra, se llama así mudra, la posición de la mano, y tener la mano izquierda en el centro del pecho, en el corazón. Inhalamos profundamente, lentamente, y sostenemos el aire lo más que podemos. Sacamos el aire lentamente, exhalamos lentamente y gradualmente, y sostenemos el aire fuera lo más que podemos. Y esta respiración la vamos a hacer también durante 3 minutos. Esta respiración la postura misma genera tranquilidad. Y tener la mano aquí en el pecho, en el corazón, también ayuda a que el ritmo cardíaco descienda y que sea algo que nos inspire un poco de paz, ¿no? Entonces esta respiración hace que tu percepción sea más clara y la relación contigo mismo y con los demás, por ejemplo, si estamos en el trabajo, que es la situación, ¿no? Con esas alteraciones, nos va a ayudar muchísimo a sobrellevar el día. Entonces es algo que podemos hacer en 3 minutos. Y bueno, ya para cerrar, que tenemos ya el tiempo cerrado. Ay, perdón, aquí atrás, ajá, exacto. Estas son las instancias a las que tú puedes acudir si estás viviendo acoso laboral. Y la última, que es las fiscalías especializadas, también la CNDH está, ¿no? Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y la fiscalía especializada, pues ya son consecuencias legales en materia penal. Sí, el mobbing no está tipificado como delito, pero las conductas sí, las conductas de discriminación, que son parte del mobbing, están en este artículo 206. Ayuda o inducción al suicidio, porque hay gente que se intenta suicidarse o lo logra, y las amenazas, que son el pan nuestro de todos los días del acoso laboral. Entonces, les sugerimos ampliamente que se asesoren de un abogado. Por favor, no vayan a meter denuncias sin asesorarte de un abogado, porque por eso a veces decimos que las denuncias no proceden, porque nosotros no tenemos ese vocabulario que ellos sí tienen, y entonces con su ayuda podemos meter una demanda mucho más efectiva. Está la norma 035 que ya les había dicho Lourdes, que se refiere a que todas las organizaciones mande, sí. Edith, nos comentan que se va a cerrar el tiempo. Okay. Nos comentan que se está cerrando el tiempo y mucha gente está pidiéndonos el link de la fundación. Entonces, si te puedes ir a la lámina de la fundación. Las redes sociales. Sí. Ya es justo esta última. Bueno, ahí era que se comprometieran. Pero bueno, mucha gente no nos dio tiempo solicitando. No nos dio tiempo, pues porque estuvo muy rico este ejercicio de los grupos. Pero bueno, les agradecemos muchísimo su participación. Estas son nuestras redes sociales, nos pueden escribir aquí. Cualquier duda que se hayan quedado, por favor, no se la queden, compártanosla y nosotros pues se las resolveremos, una asesoría, lo que gusten. La próxima semana nos vemos, el sábado, con el tema del liderazgo, la mejor versión de ti mismo.
Y pues bueno, muchas gracias. Gracias, Lulú. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Fue muy enriquecedora para nosotros y además nos gusta que de veras todo el tiempo estén. Quisiéramos tener 4 horas para poderlos atender, pero quedamos a sus órdenes en Fundación en Movimiento. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Gracias a todos.